damos la bienvenida a todas las personas. Perdónenme, pero no puedo nombrarlas a todas porque son muchas y vamos a ir a aprovechar el tiempo y a realizar la clase como tal. Ha causado, Manuel, mucha, ¿cómo se dice? Emoción, mucho interés el tema de los discípulos de Maús, aunque es un tema que se ve tantas veces, pero es tan profundo y hoy lo vamos a ver con esos 7 enfoques del camino de Maús, de los discípulos de Maús. Le pido a Dios que bendiga su ministerio, él ya arranque como tal con la clase. Qué bueno es estar con ustedes. Me encanta compartir con ustedes la palabra de Dios, sobre todo un tema tan interesante como la narración de los discípulos que van para Maús. Es toda una narración de resurrección y otros elementos, pero queremos ver los distintos enfoques que tiene este texto. O sea, esta narración del Evangelio de Lucas en el capítulo 24, que les pido que vayan buscando si no lo conocen, Lucas 24, es tan grande, es tan profundo, que ha sido sujeto de muchos estudios desde distintas perspectivas. Hoy queremos ver todas esas perspectivas, 7 de esas perspectivas o de lecturas, maneras de interpretarlo, formas de verlo. Es una riqueza tan grande que por eso ahí muestra que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es una palabra que penetra, es una palabra que es profunda, una palabra que llega muy profundo, pero que además de eso, todas las veces que la leemos, tiene algo nuevo. Con este ejemplo de esta oportunidad, la narración de los discípulos de Maús, con este ejemplo, queremos mostrar que la palabra de Dios es de una profundidad impresionante y que siempre tiene cosas nuevas para nosotros, siempre nos va a enriquecer. Eso es algo muy importante para nuestra vida, porque a veces como que uno se acostumbra a escuchar el mismo mensaje de siempre y ¿qué dijo de nuevo? No, lo mismo del año pasado. ¿Y qué dijo de nuevo? Las mismas cosas del año pasado y falta descubrir la fuerza. Así que el método que vamos a utilizar es el siguiente. Uno, vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y el segundo es que les vamos a ir mostrando con una pequeña gráfica cada uno de los enfoques y elementos y lecturas que se van teniendo de este texto bíblico, la narración de los discípulos de Maús. De manera que podamos ver como que el mismo texto en 7 perspectivas, en 7 miradas, como si fuera un prisma donde se le pueden ver elementos y se puede enriquecer cada vez el mensaje para nosotros. Después, al final, sacaremos unas conclusiones que nos permitan recoger cómo se aplica todo esto en nuestra vida. Y por supuesto que siempre su participación es bien importante. Así que por favor busca tu Biblia, ubícala en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, una narración tal vez un poquito larga, pero que ocupa la parte central de este capítulo 24 y que se convierte en la síntesis de toda una obra lucana, de esa obra que es el Evangelio de Lucas más Hechos de los Apóstoles. Ocupa un lugar importante, está como en el centro de la obra lucana. Evangelio de Lucas más Hechos de los Apóstoles. Así que creo que ya lo tienen. Vamos a leerlo juntos. Los que usamos gafas, pónganse las gafas. La presbicia es así. En fin, dice así. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se les acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el mundo.
cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días de que esto pasó. El caso es de que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Jerusalén y siguiendo por todos los profetas, les explicó sobre él lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo un ademán para seguirle adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró Jesús y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vida. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado por el camino, cómo le conocieron al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues miren esto. Hay entonces 7 elementos que podemos ver en esta lectura. 7. La primera y la más obvia es la resurrección, por supuesto. Puede ser la primera y la más obvia. Y si estás viendo en la imagen, esta imagen se va a llenar de 7 elementos. Va a aparecer una estrella bien bonita para mostrarnos 7 puntos de vista. Esta resurrección ocurre todo el primer día de la semana cuando Jesús resucitó. Eso que ya nos había narrado en el capítulo 24 del versículo 1, el primer día de la semana, muy de madrugada, pasado el sábado, esas experiencias están mostrando algo hermoso y va a insistir en tercer día. El tercer día significa el momento de la glorificación del Señor. Eso significa tercer día. No tiene un sentido cronológico, tiene un sentido más teológico y es el momento de la glorificación de Dios. Y Dios se glorifica dando vida. Por eso la resurrección del Señor. Fue pasado el sábado, como para insistir que ya es pasada la ley, que ya no va a estar pegado a la ley judía. Jesús murió según la ley judía, pero la resurrección del Señor va más allá de la ley judía. Por eso es pasado el sábado. Y como Jesús resucita el primer día de la semana, que se llamaba así, primer día de la semana, se manifiestan los discípulos el primer día de la semana, parte con ellos el pan el primer día de la semana. Entonces la comunidad cristiana se va a seguir reuniendo el primer día de la semana, lo que hace que poco a poco el día de encuentro con el Señor sea el primer día de la semana. Cuando ya la iglesia crece y aprende latín, entonces como Domini se dice Señor, Señor se dice Domini en latín, de ahí viene domingo. Domingo es el día del Señor, porque resucitó el primer día de la semana. Y va a aparecer aquí todo el relato de resurrección que acompaña a los discípulos, que está con los discípulos, que los conduce hasta que entiendan que Jesús ha resucitado. Y se encuentra en el centro, porque además recoge lo que dicen los discípulos que van para Emaús, recoge unos elementos claves, recoge lo que dijeron las mujeres en la primera parte del capítulo 24. Y recogen lo de los discípulos. Pedro se levantó y los otros y se fueron para el sepulcro. Recoge esos elementos. Pero para ellos, Jesús todavía está muerto. Para estos discípulos, Cleofás y el otro discípulo, Jesús todavía está muerto.
A veces somos como Cleofás, a veces como el otro discípulo, el anónimo, que se nos murió el Señor, que vienen a traernos testimonios, que vienen a contarnos que el Señor está vivo, pero uno, no, ya el Señor murió, ya eso ya lo crucificaron, eso ya pasó hace 2000 años o más, o menos, en fin. Entonces, como que se va muriendo la esperanza, se van muriendo las expectativas, pero viene el Señor a buscar a estos dos, que además van huyendo, se alejan de la comunidad de Jerusalén para irse a Maús, se alejan de la comunidad de Jerusalén, porque Maús se va a convertir en el lugar donde están huyendo, donde se quieren alejar de esa muerte de Jesús. Y justamente en el camino es donde el resucitado sale al encuentro. El resucitado los busca hasta que ellos logran identificar al resucitado en la Eucaristía. Así que ese resucitado lo vamos a ver y lo vamos a entender siempre presente en la Eucaristía. Y justamente ese es el segundo enfoque. El segundo enfoque que vemos aquí en el texto es el de la Eucaristía. Y es clarísimo. Tú que has estado en la Eucaristía, te vas a dar cuenta que primero está el reconocimiento de los pecados. Y está ahí. ¿De qué hablan ustedes? ¿Qué vienen discutiendo? Y de una vez sueltan todo. No, pues creíamos, teníamos una esperanza en que Jesús, era el que iba a liberar a Israel, pero se les murió la esperanza. Están confesándole a Jesús, se les murió la esperanza. Se les murió la expectativa. Se les murió su proyecto de vida. Se les murió todo. Y al morirse, ¿qué hacen? Huyen de la comunidad de Jerusalén. Se alejan de la comunidad de Jerusalén. Le confiesan los pecados al Señor. Enseguida viene la proclamación de la palabra y la homilía, porque dice que Jesús les empezó a explicar lo que dice Moisés y lo que dicen los profetas. Moisés se refiere a la Torá o al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, le hizo la lectura del Antiguo Testamento. Y luego lo de los profetas. Y los profetas se refiere a los libros históricos más los libros proféticos. Era la manera como los judíos dividían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o la Tanakh. Entonces, allí está Jesús explicando las Escrituras. Esa es la parte grande, el banquete de la palabra en la Eucaristía. Y en el banquete de la palabra es Jesús el que está realizando la enseñanza, la homilía, y les va explicando las cosas y hace, como lo van a meditar ellos más adelante, que la palabra caliente su corazón. Una experiencia que ya había vivido un poco el profeta Jeremías, porque Jeremías dice, cuando tu palabra llegaba a mi boca, quemaba mis huesos. Ahora, esta es la palabra que hace arder el corazón. Qué hermoso que en la Eucaristía podamos vivir esa experiencia de que nuestro corazón arda, que la predicación y que la escucha atenta de las lecturas nos ayude a ver que la palabra tiene algo que decir y que la palabra arda en nuestro corazón. Después del banquete eucarístico, después del banquete de la palabra viene el banquete eucarístico como tal, la preparación del banquete, la fracción del pan y la comunión. Y esa es la otra parte. Ustedes saben que nuestra Eucaristía tiene dos grandes partes, una introducción y una conclusión. La primera parte, el banquete de la palabra. La segunda parte, el banquete eucarístico. Eso es clarísimo lo que vemos allí. Vemos la introducción con los ritos iniciales y el perdón de los pecados y los ritos finales, porque salen de allí corriendo y se devuelven a su comunidad. Y esos ritos finales están en función de la misión. Una vez alimentados de Jesucristo, tenemos la fuerza, el poder para salir de misión y realizar la misión que debemos tener. Así que ya hay dos enfoques. Uno, resurrección. Dos, Eucaristía. Veamos el tercer enfoque. Este tercer enfoque es interesante porque es el discipulado. Hay todo un camino de discipulado aquí y se recogen todos los elementos del discipulado. El primero es que claramente dice desde el comienzo, aquel mismo día, dos de los discípulos de Jesús, dos de los que habían seguido a Jesús, posiblemente desde Galilea, habían acompañado a Jesús, habían hecho todo el camino discipular, pero abandonaron a Jesús antes de que muriera en la cruz.
Recuerden que en Getsemaní todos los discípulos terminan abandonando a Jesús. Y entonces estos dos discípulos han perdido a su maestro, se les murió su maestro, no han entendido lo que hace su maestro, pero viene Jesús en actitud de maestro. Jesús que busca a los discípulos. En las escuelas rabínicas, los discípulos elegían a su maestro. Sin embargo, Jesús no. A Jesús no lo eligen. Jesús es el que elige. Si recuerdan ustedes, en el capítulo 9, aparecen una persona que dice, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, él se ofreció a ser discípulo de Jesús. Pero Jesús le dice, las aves tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Algo así como, si estás buscando prestigio, dinero, cosas conmigo, conmigo te equivocas. Así no es. Así que no es que la gente buscara a Jesús, es que Jesús busca a sus discípulos. Él los llama, los escoge. Eso es un camino distinto. Segundo elemento de discipulado que vemos es la enseñanza por el camino. En el Evangelio de Lucas hay una enseñanza fuerte por el camino, que comienza en Lucas 9:51 hasta el capítulo 19, todo lo que se llama el camino a Jerusalén. Durante el camino a Jerusalén, Jesús le va enseñando a sus discípulos y a la vez a la multitud que se acerca. Pero la enseñanza centrada en los discípulos, acompañando a los discípulos. Pues aquí también está Jesús acompañando a los discípulos y enseñándole a los discípulos de camino, ya no a Jerusalén, sino desde Jerusalén hacia Emaús. Observen esto tan interesante. Es Jesús el que elige, el que busca y el que enseña por el camino. Eso de enseñar por el camino hace parte de una escuela griega, de filosofía griega, que se llamaban los peripatéticos. Peripatéticos era porque eran los que enseñaban mientras caminaban. Hoy hacemos con todos estos recursos ya no tanto, pero era una enseñanza, mientras caminaban, enseñaban. Pues Jesús utiliza ese método pedagógico, el método de enseñar mientras camina. Pero utiliza otro método pedagógico, el de las preguntas. Siempre estaban las preguntas, Jesús que le preguntaba a los discípulos que le preguntaban a él, y a través de las preguntas se daba el diálogo. Y otro elemento de discipulado es que al final deja en libertad a los discípulos para que ellos escojan. Porque nos dice nuestro relato que Jesús hizo el ademán como que se iba a seguir adelante, pero los discípulos le dijeron, quédate con nosotros, ahí en el versículo 29, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Los dejó al final que tomaran la decisión. ¿Con quién se quedan? ¿Con una imagen de Jesús muerto o con la posibilidad de verlo resucitar? Es una tarea de discipulado. Pero además el discipulado no se vive solo, el discipulado se vive en comunidad. Fueron 2 de la comunidad de discípulos que se fueron. Y ahora esos 2 vuelven a la comunidad, pero renovados, fortalecidos. La experiencia en Emaús los fortaleció para volver a la comunidad y fortalecer la comunidad de discípulos. Eso es lo que nos hace el Señor a nosotros. Él nos busca y nos busca todos los días. Tal vez tú seas el compañero de Cleofás, ese anónimo, y el Señor va a buscarte porque no quiere perder a esos 2 discípulos, y no te quiere perder a ti como discípulo. Quiere que tú aprendas de él y vivas con él. Ese es nuestro tercer enfoque. Vamos al cuarto. Cuarto enfoque, la predicación. Sí, señores, aquí hay predicación a montón. Claro que sí. Hay por lo menos 3 predicaciones sobre Jesús. 3 predicaciones. La primera predicación, la más fea, la más triste, es la de un Jesús muerto. Cleofás y el otro predican sobre Jesús, pero para ellos Jesús se murió. Jesús está muerto, pero no solo muerto. Observen ustedes cómo dice. Mire, dice, ¿eres tú el único que estuvo en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y luego, en el versículo 19, dice, lo de Jesús de Nazaret. Miren esta predicación tan negativa, miren lo negativa que es. Imagínense hasta la emoción, porque dicen, se detuvieron como incapacitados, como turbados, o sea, ellos no le pusieron pasión a la predicación, no predicaron con pasión.
¿Por qué no predicaban con pasión? Estaban hablando de un muerto. Miren, de un muerto. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días de que todo esto pasó. Algunas de las mujeres fueron, también que murió, y que resucitó. Y algunos de los que resucitó, pero no lo vieron. No está. O sea, la predicación de un Jesús muerto. A veces nosotros podemos hacer esa tarea de predicar a un Jesús sin pasión, sin ardor, sin emoción, sino ahí, ¿cómo está? Como usted cuando era pobre. Ay, será bien llevándolo. Hay personas que no le ponen energía, gozo, no se han encontrado con Jesús resucitado y predican a un Jesús como si todavía estuviera en la tumba, con la desilusión del Viernes Santo. No se han contagiado todavía de la emoción de la resurrección, sino el muerto. A veces nosotros podemos hablar así del Señor Jesús. Queremos invitarlos a la comunidad, al movimiento, a la parroquia, queremos llevarlos a ese encuentro con el Señor, pero lo hacemos como, pues usted verá, mire a ver si quiere encontrarse con el Señor. Sería bueno, algún día. Sí, porque el Señor es grande y poderoso, maravilloso. Pero como que nos falta ardor, fuego, pasión, autoridad. Se nos murió. Segunda predicación que vemos aquí, la que hace Jesús. Y la segunda predicación que hace Jesús es él hablando como en tercera persona, mostrándole lo que dicen los profetas y lo que dice la ley Moisés sobre lo que tenía que suceder con el Mesías. Leyó, por supuesto, a Isaías, habló del siervo sufriente en Isaías, les contó todas las cosas, pero yo no me imagino a Jesús diciendo como en tercera persona, ay, sí, pobre Jesús, cómo lo trataron y lo que hicieron, pero también tenía que resucitar, y al resucitar mostrar la gloria de Dios, ¿cierto que sí? No, yo me imagino a Jesús predicando con ardor, como la palabra de Dios dice, con poder y autoridad, de una manera tal que el resultado es que hace arder el corazón de los que lo escuchan. ¿Cómo sería la predicación de Jesús sobre la muerte y resurrección de él mismo, que hace que el corazón de estos hombres ardan, que hace que sus ojos se abran y que hace que vuelvan a la comunidad? ¿Cómo sería eso? Una palabra con poder y con autoridad que hace que contagie vida, que contagie esperanza, que contagie fuerza. Tanto que los discípulos ya no les importa que sea de noche, se regresan para Jerusalén y viene la tercera predicación de la resurrección. Miren, la tercera predicación está al final. Dice, ellos por su parte contaron lo que había pasado por el camino y cómo habían conocido a Jesús al partir el pan. Yo creo que aquí la predicación de ellos ya les cambió, porque ya fue del encuentro con Jesucristo vivo, del encuentro con Jesucristo en la Eucaristía, y entonces la predicación va a ser desde el corazón. Ya el testimonio está marcando. La primera predicación, la de un Jesús muerto, era de tristeza, de soledad, de muerte. Por eso le faltaba fuerza, no se habían encontrado con Jesús resucitado. Pero ahora viene una nueva predicación. Se han encontrado con Jesús resucitado, han escuchado su palabra, han comido su pan, tienen la fuerza para volver a la comunidad y dar testimonio con poder y autoridad. ¿Cómo le parece esa? ¿Sí lo vieron? Quinta. En este relato vemos otro quinto enfoque, que es el de las herramientas de crecimiento espiritual. Miren cómo nuestra estrella ya se va armando. ¿Ya la van armando? Espero que la estén dibujando ustedes, que la dibujen allí en lo que vamos. Pues tenemos entonces nosotros aquí las herramientas de crecimiento espiritual. Tú puedes ver esas herramientas de crecimiento espiritual en Hechos 2:42, que también es de Lucas. Allí en Hechos 2:42 dice,
perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la comunión y en las oraciones. Esas 4 herramientas de crecimiento espiritual se ven claramente en este relato de los discípulos que van hacia Emaús. Obsérvenlo. Está la enseñanza de los apóstoles, que refiere a la palabra de Dios. Los apóstoles los que van a enseñar es palabra de Dios. ¿Y qué va a enseñar Jesús? Palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se mete en tu vida, encarna tu vida, se va apoderando de tu vida ya no es igual, porque empiezas a tener un crecimiento en la palabra de Dios. Conocer la Escritura, leer la Escritura, disfrutarla, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos, que llega a lo profundo. Eso. Así es que empieza uno a conocer la palabra de Dios, a disfrutarla. O como dice en Apocalipsis 10, que es dulce en la boca. Uno empieza a disfrutarla y dice, ¡uy, qué maravilla! Entonces quiere leer más y quiere leer más. Cuando tú empiezas a emocionarte con la palabra de Dios, es porque esa palabra ya se ha estado metiendo en ti, como se metió en la Virgen María, solo que María se encarnó en el corazón y en las entrañas. Con que la palabra se encarne en nuestro corazón ya es harto. Pero bien, la palabra de Dios. La oración, porque los discípulos dicen, quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Hacen una oración, quédate con nosotros, el clamor a Jesús. Así que es la segunda herramienta de crecimiento espiritual, porque hay oración, hay ese diálogo con Jesús, esa comunicación con Él, donde busca algo clave. Y esa comunión, esa oración busca elementos claves. Lo primero, pues pedir, quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Lo segundo, darse cuenta de cómo Dios está bendiciendo a estos 2 discípulos. Y lo tercero, buscar vivir en comunión con Jesús. Si miramos esos 3 elementos, se ven allí en este relato, la petición, ¿sí? Hablar con Jesús para pedirle. También hay además darse cuenta de las bendiciones que Dios le está dando, porque dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras por el camino? Y la tercera, buscar vivir en comunión con Jesucristo. Así que la oración tiene 3 aspectos en este texto bíblico que nos permiten ver a nosotros que es la segunda herramienta de crecimiento espiritual. Tercera herramienta de crecimiento espiritual es la Eucaristía. Es clarísimo, la Eucaristía. Ya acabo de mostrarlo, el banquete de la palabra más el banquete del pan, el banquete eucarístico. Alimentarse de la Eucaristía es fortalecer la vida. Alimentarse de la Eucaristía de Jesucristo vivo y resucitado es alimentarse de la resurrección. Recuerdo en una oportunidad que un estudiante me preguntó, ¿y cómo vivo yo al resucitado? Y yo le dije, ¿has ido a la Eucaristía alguna vez? Sí. ¿Y has visto la elevación? Sí. Ese es Jesucristo resucitado. Y lo puedes ver todo el tiempo. Es más, lo comes. Y eso hace que comulgues con el resucitado. Y sean uno, el resucitado y tú, uno son. ¿No te parece genial? Y la cuarta herramienta de crecimiento espiritual, la vida comunitaria. Salieron de la comunidad y ahora tienen que volver a la comunidad, a fortalecer la comunidad. La vida comunitaria es una herramienta de crecimiento espiritual poderosa, fuerte. Nos enseña a orar en comunidad, nos enseña a compartir en comunidad, nos enseña a tener paciencia, nos enseña a perdonar, nos enseña a crecer en todos los aspectos. Así que aquí se puede ver 4 herramientas de crecimiento espiritual, esas que va a señalar en Hechos 2:42, pero que ahora también nos la muestra a nosotros para que nosotros podamos verla de una manera práctica, de cómo crecer, de cómo crecer espiritualmente hasta llegar a la comunión íntima con el Señor. Bien, sexta perspectiva, esta sexta perspectiva es el pastoreo o el acompañamiento. Y tiene todas las herramientas de pastoreo o de acompañamiento. El pastor ha perdido 2 ovejas y el pastor va detrás de esas 2 ovejas. ¿Lo notaron? Empecemos por ahí. Dense cuenta que Jesús se ha presentado como el buen pastor, el pastor que va a buscar a sus ovejas. En Lucas, en el capítulo 15,
nos habla de un pastor que pierde una oveja, deja las otras ahí, va y busca la que le falta y vuelve por ellas. Pues aquí está haciendo eso. Jesús ve que dos ovejitas se le fueron de Jerusalén y agarraron camino a Emaús. Así que Jesús tiene que ir hasta Emaús y acompañarlos hasta allá, enamorarlos en Emaús y devolverlos a la comunidad. Ese es el camino, ¿bien? Pero el proceso de acompañamiento. Miren el proceso de acompañamiento, los elementos que tiene. Observen los elementos. Un elemento, caminar con la persona. Ese es el primer elemento. Jesús camina con ellos y aunque sus ojos están embotados y no entienden lo que pasa, no lo reconocen, pero Jesús camina con ellos. Primera etapa de acompañamiento, caminar con la persona. El caminar no es siempre hablar. El caminar comienza con escuchar. Escuchamos a la persona. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le aqueja? ¿Qué le duele? ¿Por qué se desilusionó? ¿Por qué se va de la comunidad de discípulos? Escuchar. Segundo, preguntarle. ¿Y qué fue lo que pasó? Preguntar. Primero la escucha para después la pregunta. O sea, caminan con ellos, escucha, para luego ir a la pregunta. Y aunque la respuesta no sea la que Jesús quiere escuchar, tiene que escuchar esa respuesta. Así que tercero, escuchar de nuevo. Escuchar de nuevo lo que quiere decir. En el acompañamiento, a veces uno solo pregunta y escucha. Pregunta y escucha. Y a veces en esas preguntas, la persona misma va descubriendo las cosas. Tercera, cuarto elemento, ¿sí lo notaron? Caminar, escuchar. Segunda, preguntar. Tercera, escuchar. Y eso se va a repetir. Cuarta, ayudar a la reflexión. Ayudar a la reflexión. Y es lo que hace Jesús. Le ayuda a los discípulos, a estas dos ovejitas que se fueron, a que reflexionen en lo que tenía que vivir el Cristo, en las cosas que tenía que padecer para salir adelante. Ayudar a la reflexión. Quinto elemento, dejar a la persona que tome la decisión. Por más que tú ayudes en el acompañamiento o en la consejería, la persona es la que al final tiene que tomar la decisión. Tú puedes decirle cosas, la persona puede decirte que sí, pero al final, dejar en libertad para que tome la decisión. Y al tomar la decisión, acompañarlo en la decisión. Vuelve y juega, el acompañamiento, el estar allí. Ya no físicamente. A veces el acompañamiento, después de que se ha hecho el camino, ya ese acompañamiento no es físico, todo el tiempo ahí cercano, pero está atento. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Una llamada, un mensaje, alguna cosa, está mostrando ese camino. Hermanos, vemos aquí entonces todas las herramientas y los pasos del pastoreo o del acompañamiento, un proceso de acompañamiento que nos lleva a ayudar a las personas, a repasar los momentos de las personas, a lo que ha ocurrido con ellos. No es nada complicado, tú lo puedes vivir. Y llegamos al séptimo. Séptimo enfoque. Vamos al séptimo. ¿Ya ven la estrella completa? La eclesiología, la vida comunitaria. Aquí hay dos cosas, hay una vida comunitaria y una imagen de iglesia claramente definida. Imagen de la iglesia que se ve en una eclesiología y un estilo de vida comunitaria. 7 enfoques. ¿Los habían visto? No, yo tampoco. Fue un profesor que alguna vez estudiando Hechos de los Apóstoles y Lucas, él dijo eso, pero era porque estaba haciendo su tesis de grado sobre ese tema. Y luego quedó la tarea ahí. Él se fue a Europa, estudió en Europa, en Asia, volvió, y yo le dije, ya hice la tarea, ya sé cuáles son las 7 lecturas de los 7 enfoques. Y le conté, y me dice, ay, qué bueno, pero explícame el de la eclesiología. Le dije, claro, son 2 miembros de una comunidad que se alejan y que en el camino se encuentran con el Señor y vuelven a la comunidad. Es un elemento clave allí. Otro elemento es la comunidad que da testimonio de Jesucristo vivo. Es una comunidad que se vuelve, toda la comunidad transparenta a Jesucristo vivo. Hablan de Jesucristo vivo, los hombres y las mujeres. Los que se desilusionan y vuelven del camino del Señor y los que retoman el camino. Y aún
si ustedes miran después del versículo 35, Jesús se aparece con ellos y les dice, la paz con ustedes, y vuelve a comer pan y pez con ellos y a volver a vivir a la Eucaristía. Es Jesucristo que se hace presente en la iglesia. Jesucristo que se hace presente en la vida comunitaria. Tan presente que la vida comunitaria es la presencia de Jesucristo resucitado. Por eso decimos que Jesucristo resucitado es el cuerpo de Cristo resucitado, es la iglesia. El cuerpo de Cristo resucitado es la iglesia. Por eso la iglesia, desde esa experiencia de la resurrección, está llamada a vivir como espacio de salvación, como sacramento de salvación. Es por eso que nuestra iglesia se entiende así. Nuestra iglesia se entiende como sacramento de salvación, espacio de salvación. Irse de la comunidad es como perderse la posibilidad de salvación. Volver a la comunidad es como vivir con los hermanos la salvación en Jesucristo. Eso nos enriquece, porque la clave no es alejarse o encerrarse en su propio grupo o en su propio movimiento, sino integrarse a una comunidad, iglesia, para hacerla crecer, para fortalecerla y para que todos, desde nuestros aportes en los movimientos, en las comunidades, en los grupos de oración, en los apostolados, desde todos esos movimientos, desde todas esas fuerzas, hagamos que nuestra iglesia muestre a Jesucristo resucitado, sea la transparencia de Jesucristo resucitado. Se puede ver al final, ¿ya? Permítanme les leo, cuando dice en el versículo 33 y 34, que llegan los discípulos y encontraron a los 11 reunidos y decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, y ellos por su parte contaron cómo se les había aparecido en el camino. O sea, es una comunidad que da testimonio de Jesucristo resucitado, que cuenta a Jesucristo resucitado y que hace presente dentro de la comunidad a Jesús resucitado. Esa es la comunidad viva, esa es la iglesia viva, la presencia de Jesucristo resucitado entre nosotros. Bien, conclusiones. Hemos visto 7 enfoques distintos del mismo relato, lo que nos muestra en un primer lugar la riqueza de la palabra de Dios. Seguro que se pueden encontrar más cosas, claro que sí, se pueden ver muchos más elementos, pero nos está mostrando 7 enfoques, pueden ser más. 7 porque pues 7 significa plenitud. Entonces es como que la palabra de Dios plena, viva, eficaz, rica, que nos puede mostrar matices bien hermosos, que podemos ver un texto desde distintos puntos de vista bien maravillosos. Por ejemplo, de ese relato de la narración de las bodas en Caná. Esa narración de las bodas en Caná hemos encontrado con 5 puntos de vista, como para ver algún día, ¿cierto? Entonces, en estas conclusiones, nosotros podemos ver primero la riqueza de la palabra de Dios. Segundo elemento de las conclusiones es que podemos tener 7 enfoques distintos del mismo relato, dependiendo de nuestros estados de ánimo, dependiendo de cómo nos sentimos ante la palabra de Dios, dependiendo de la manera en que nos estamos conectando nosotros. Así que la segunda conclusión es que la riqueza de la palabra de Dios también depende de cómo nos encontramos nosotros, de nuestros estados de ánimo, de la manera como vemos esta belleza. Tercero, conclusión, que me encantaría decirles con todo el amor, no te escondas detrás de la frase, eso ya lo sé. Porque con esa frase, eso ya lo sé, te estás perdiendo la oportunidad de ver riquezas, de descubrir cosas maravillosas de la palabra de Dios. Así que de la palabra de Dios no sabemos casi nada, muy poquito. Todas las veces hay cosas nuevas que sorprenden. Bien, y por eso la cuarta conclusión es, déjate sorprender por la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene una sorpresa para nosotros. Cuando tú la lees, la estudias, te vinculas a los cursos bíblicos de la parroquia, al instituto de Biblia, te ubicas y empiezas a aprender. Esa palabra de Dios es sorpresa tras sorpresa. Yo les quiero contar de manera personal que hace 32 años caminé con el Señor y al poquito tiempo empecé la lectura de la palabra, después empecé el estudio de la palabra de Dios y todavía me sorprende.
todavía, aunque soy profesor de teología y de ciencias bíblicas, vivo de sorpresa en sorpresa, descubriendo algo nuevo ahí, siempre viendo cosas que yo había hecho, pues yo ya lo había leído, mira, hasta lo tenía subrayado en mi Biblia, y todavía estoy descubriendo cosas nuevas. Sorpréndete de lo que la palabra de Dios tiene para ti. Esta riqueza que hemos visto en estas 7 lecturas, espero que hayas tomado nota, que hayas hecho el dibujito de la estrella y que lo puedas compartir con otras personas, que pueda ser la oportunidad de llevar a otras personas la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado, de vivir la Eucaristía allí presente, de caminar con Jesús y descubrir el discipulado con Jesús, de descubrir la fuerza de la predicación y los elementos de la predicación, de trabajar y desarrollar las herramientas de crecimiento espiritual, de aprovechar el pastoreo y las herramientas de acompañamiento para poder desarrollar ese acompañamiento en nuestras comunidades. Y por último, de ver una comunidad donde Jesucristo resucitado se hace vivo, presente y actuante. 7 herramientas, 7 enfoques que nos permiten a nosotros dinamizar nuestra vida de fe, hacernos más misioneros, fortalecer nuestra predicación y que sea una predicación con autoridad y con poder, como lo dice en Lucas en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta clase virtual y que podamos disfrutar 7 enfoques de los discípulos de Emaús. Y te doy muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado en esta clase tan ilustrativa acerca de un texto. Y tú ya estabas diciendo algo de lo que te iba a preguntar en la parte final, de cuánta riqueza tiene un texto de la palabra. Y muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, tú has estudiado por más de 30 años, pero nosotros desde el lugar que tenemos, la formación que tenemos, la actividad de amas de casa o de profesionales, ¿cómo podemos acceder, acercarnos un poco más para beber de esta fuente de sabiduría que es la palabra? ¿Qué nos aconsejarías así de una forma muy práctica? Pues lo primero es leer la Biblia despacito y comerla como postre, o sea, poquito a poquito. Despacito y poquito a poquito. No se trata de que te leas toda la Biblia de inmediato. Puedes leer un capítulo diario o un pedacito, un parrafito, pero vas leyendo en orden. Segundo elemento, que sea en orden, para que puedas llevar la secuencia. O sea, cuando haces así como decimos nosotros, que uno abre a ver qué sale, no es tan bueno. Pero cuando uno va en orden, empezando por el Nuevo Testamento, va a facilitar las cosas porque el lenguaje del Nuevo Testamento es muy cercano a nosotros. En cambio, el lenguaje del Antiguo Testamento es un poquito más difícil. Otro elemento es que te hagas 2 preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué dice el texto? Que tú puedas entender qué dice el texto allí. ¿Cuál es ese texto? ¿Qué dice? Y lo segundo es, ¿qué me dice a mí? ¿Qué dice? Es lo primero. Y lo segundo, ¿qué me dice? Primero, ¿qué dice ahí? Que fue todo el tiempo, lo fuimos señalando lo que decía el texto. Y después nosotros hacíamos la aplicación. Y la aplicación es, ¿qué me dice? Con cualquiera que se haga esa tarea, ese ejercicio, ya estamos empezando a entender la Biblia poco a poco. Ya lo demás es, participa de los cursos bíblicos, tanto en el Instituto de Biblia virtual como el presencial, y podamos aprender juntos y conocer juntos. Hay cosas de la Biblia que sí son difíciles y que requieren una guía, y con una guía, un profesor que acompañe, va a ser mucho más fácil. Muy bien, Manuel, nos hablaste entonces de leer la palabra. Todos tenemos la Biblia en la casa seguramente, o es muy fácil tenerla, o en el celular, en el computador. También hay aplicaciones con las que podemos escuchar el Evangelio del día, el texto, una reflexión. Nosotros en el Instituto de Biblia enviamos en un WhatsApp esa reflexión, la reenviamos de un padre que la realiza. Segundo elemento nos diste formar, estudiar. Primero leer, segundo estudiar. ¿Sí? ¿Y tú qué crees, Manuel, si hay un tercero o en qué momento se da de enseñar o de... Bueno, siempre se enseña, sobre todo cuando ya lo entendemos, cuando esto es fácil para nosotros, enseñarlo es fácil. De hecho, si ustedes se acuerdan, sus profesores, los que hacían que la enseñanza fuera fácil eran los que más dominaban el tema. Y los que la hacían difícil eran
porque no siempre dominaban el tema. Entonces los que la hacen fácil es porque lo manejan, lo hacen sencillo. Poco a poco tú vas a ir enseñando lo que ya manejas. Eso lo que ya conoces, ya manejas, lo vas enseñando. Y cuanto más lo enseñas, te hacen preguntas. Y eso hace que tú busques las respuestas y vas enseñando. Y en esa dinámica de entender, enseñar, repasar, entender, vas creciendo en la palabra de Dios. Bueno, pues muchas gracias por haber participado. Mire, yo le quisiera dar un abrazo a cada uno, a cada una de ustedes. Ha sido emocionante cuando después de tener estos encuentros, Manuel, nos encontramos físicamente con alguna persona y dice, ay, tú eres Eduardo, tú eres tal, yo soy del Instituto de Biblia, he participado en las clases, y pues ahí uno se funde en un abrazo que realmente es cuando yo digo, oiga, sí, esto nos conecta y nos hace comunidad. Al comienzo yo me sentía un poco escéptico porque decía, no, esto del computador es muy plano, eso es muy lejano, es muy cercano, nos sentimos muy cerca y bueno, qué bendición. No sé qué, si tienes alguna salud, alguna despedida, Manuel. Muchas gracias a todos. Me ha sorprendido la cantidad de estudiantes que hemos tenido esta noche. Para los que viven en Bogotá y cerca de Bogotá, me gustaría invitarlos al retiro de discernimiento de carismas. Claro que sí, ¿cómo Nosotros es? tenemos un retiro de discernimiento de carismas, es presencial, porque es una tarea de discernir qué carismas tienes, cómo funcionan en ti y a qué ministerio te llama el Señor. Es el sábado 17 de agosto en la parroquia del Corpus Christi, en el barrio Nicolás de Federman. Ustedes solo llegan allí antes de las 8 de la mañana y se inscriben ese mismo día y pagan ese mismo día. La inversión es solo de 25.000 pesos todo el retiro. Gracias, Manuel. Aquí Oscar dice la tecnología al servicio de la evangelización. Pedro nos pregunta, ¿cuánto duran estos cursos? Gracias, Pedro, por hacer esta pregunta. Los cursos los puedes tomar a tu ritmo, ¿sí? Pero por lo general son cursos que están estructurados para ser tomados en 2 meses, ¿sí? Si fuera una clase semanal, como la que nosotros iríamos a la parroquia o a la institución donde se está tomando, más o menos sería un mes, mes y medio, pero depende de tu propio ritmo. Igual son cursos que no son escucharlos y ya seguir, sino irlos escuchando con calma, irlos aterrizando, ir tomando los apuntes y sobre todo ir descubriendo nuevas aplicaciones para la vida. Gracias, Pedro, por hacernos esa pregunta. Pues ya está abierta la invitación. Claro que el Instituto de Biblia también generará otras referencias de eventos que existan, como el que Manuel nos acaba de decir, de formación, porque como uno de los enfoques de hoy, hacer comunidad, ayudarnos mutuamente, ¿cómo necesitamos en la iglesia, tan diversas que somos, apoyarnos de un movimiento a otro? No decir, no, es que esa es competencia, ¿no? Ayudarnos, o es que ese es de tal grupo y yo soy de tal grupo, entonces no nos podemos hablar. Ayudarnos, acercarnos, impulsarnos unos a otros, apoyar esas estrategias evangelizadoras que están haciendo diferentes entidades, diferentes personas. Y gracias por participar, por estar aquí en esta comunidad que estamos conformando en el Instituto de Biblia. Cuenta con nosotros y también contamos con tus oraciones. Mi nombre es Eduardo Díaz, hoy hemos estado aquí Manuel Tenjo, he estado yo y el equipo que está detrás, el equipo técnico, el equipo comunitario que está detrás de todo el Instituto de Biblia, que aunque no sale aquí en esta cámara, es demasiado importante para poder avanzar. Y tú, que estás ahí al otro lado en la pantalla, pero que haces parte de este proceso. Que Dios te bendiga, te damos gracias por haber estado con nosotros esta noche, que sigas saboreando el gusto por la palabra de Dios, que repases el texto que hemos visto, los enfoques, y que dejes que Dios mismo te regale a ti nuevos hallazgos y quizá escríbenos, oye, encontré otro enfoque, me llegó esto a mi corazón, danos, regala, compártenos de esos testimonios de cómo la palabra de Dios toca realmente nuestra vida en cada momento. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Eduardo Díaz, un servidor más para ti en este Instituto de Biblia y bendiciones. Gracias, Manuel, bendiciones también para ti. Amén. Amén, Dios amén. los bendiga mucho. Qué rico estar con ustedes. Feliz noche, que descansen.